apúrense los que están atrás. Entonces, vamos a ver el primer componente, ¿no? La mezcla rápida. Mezcla rápida, ustedes observan, hay una tubería agujerada, está agregándose el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio es un compuesto químico que sirve para coagular los sólidos suspendidos que existen en el agua. Ahí ven, eso tiene una dosificación, una concentración que ya lo calculamos nosotros. Entonces, en ese punto ustedes van a ver un desnivel, hay un resalto hidráulico. Eso es lo que se diseña. Ahí hay un parámetro que nosotros tenemos que controlar. Por ejemplo, para esta característica del agua son 300 revoluciones por minuto por 5 segundos. Ahí viene el trabajo de nosotros. Hay que diseñar que la estructura hidráulica me dé esa revolución y que me dé ese tiempo exacto. Porque ¿qué pasa si nosotros no le damos esa condición? El proceso de la mezcla rápida no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque el principio de la mezcla rápida es desestabilizar los coloides que existen en el agua, coloides, y también hay otros elementos químicos y también orgánicos. Cuando a ustedes le generan un movimiento, esa agitación brusca, fuerte, hacen que el sulfato de aluminio, que ya está diluido, que también tiene iones libres, pueda reaccionar. O sea, es como si se generara un puente de enganche para que pueda capturar todo ese contaminante. Esa es la función en ese punto, es mezclar, generar esa agitación, desestabilizar para que se pueda enganchar ahí el sulfato de aluminio, se pueda reaccionar. Después de la mezcla rápida, o sea, de esa parte, de ese resalto hidráulico, viene ya unos tramos que son canales que van bajando la velocidad. A esto le llamamos nosotros las gradientes de velocidad. Y acá tenemos un resumen, ¿no? Por ejemplo, el primer tramo tiene una gradiente de 52, el segundo, o sea, 52 segundos a la -1, o sea, vamos a ir pausando. Luego viene un segundo tramo que es 47, un tercer tramo 40, y así. Un cuarto tramo es 29 y el último tramo que tiene 20 segundos a la -1. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente vas a ir diseñando, ¿no?, de manera tal que me dé esa velocidad, para que el agua vaya de manera ya, con esa velocidad, para que el agua vaya más lento y se generen choques, colisiones lentas. ¿Con qué finalidad? De que el sulfato de aluminio empiece a reaccionar, empiece a capturar y se forme como una red. Se va a ir formando como una red, va a empezar a capturar y los contaminantes se van a ir aglomerando en pequeños grupos, a los cuales nosotros en planta denominamos flocos. Esos son los flocos. Entonces, en el proceso de floculación, por eso el proceso de floculación es hacer que se formen flocos compactos, flocos que tengan peso, que no floten, sino que en el otro proceso puedan detectar, tienen que ser bien compactos y que con el movimiento no se rompan. Y eso se obtiene ya pues de todo el proceso, ¿no?, que tiene que tener una dosificación adecuada y una concentración adecuada también de la solución. Entonces eso ya lo hacemos a nivel químico. Una vez que termina el proceso de floculación, pasa por un canal de distribución. Allá vamos a ver en la parte de atrás, por acá se puede ver. Hay un canal de distribución en la parte del fondo y se va distribuyendo a cada decantador. En los decantadores ya la velocidad tiene que ir bajando mucho. ¿Para qué? Para no darle un movimiento brusco, el agua ingresa de manera lenta por la parte inferior de los decantadores y los flocos, que ya han adquirido peso, empiezan a sedimentar. Pero para mejorar la eficiencia del decantador, estos decantadores tienen láminas, porque existen también otros componentes que solamente son como tanques, ¿no?, pero se
En este caso, para incrementar la eficiencia, han diseñado con las láminas que tienen una inclinación adecuada. De la parte superior, cuando el agua ya se está cristalizando, pueden avanzar un poquito para que la puedan tener. O sea, lo que les comentaba, ¿no? Cuando pase el sistema de floculación, va a pasar al sistema de decantación. Ya. Entonces ahorita sí se puede ver, si se acerca un poco con cuidado, se pueden ver las láminas en la parte, en el interior de la decantadora. Ustedes pueden ver ahí con los pequeños grupos, esos son los flocos. Esos son los flocos. Estamos capturando todos los contaminantes. Ahorita ha habido turquedad, entonces cuando hay turquedad acá se ve mucho mejor la formación de flocos. Ya. En la parte posterior, como les comentaba, hay un canal de distribución y el agua ingresa por la parte inferior, no viene por encima, porque si ustedes hacen que el flujo de agua que ya está bloqueado caiga con fuerza, o sea, tenga una caída, van a generar que los flocos que se están formando se rompan. Entonces, su eficiencia de decantación no va a ser la óptima, no es. Y cuando se diseña se hace por la parte inferior, pasa en contracorriente con las láminas que están inclinadas y el agua que ya está clarificada es colectada por la parte superior a través de estas tuberías que tienen aquí unos agujeritos, pueden observar. Entonces, se colecta por esto y cae en el canal de recolección de agua decantada ahí al centro. Ya. Una vez que ya pasa el agua decantada, pasa ya al canal de agua filtrada, de agua decantada para distribuir a los filtros. De esto pasa por el canal de nosotros parados y va a ingresar acá a los filtros, acá adelante, a los filtros. Entonces, en los filtros se va a terminar de retener los flocos que no han decantado, se van a retener acá. Hay otros flocos que siguen flotando todavía, entonces esos se van a terminar de retener acá en los filtros. Los filtros tienen una composición en la parte superior, arena fina, arena grava mediana y grava grande. Y en la parte inferior hay unas viguetas de recolección, ¿no? Que tienen unos agujeros y a través de eso se va recolectando ya el agua filtrada. Una vez que se ha filtrado el agua, pasa a un canal de recolección de agua filtrada para luego ser transportada a la cámara de desinfección, que ya lo vamos a ver más adelante. En esa cámara de desinfección se adiciona cloro. En nuestro caso, nosotros utilizamos el cloro gas, que vienen en containers, en esos containers grandes que están viendo, que son de 907 kilos, no casi 1 tonelada. Entonces, eso tiene un sistema de inyección que se diluye previamente en agua y el agua superclorada es inyectada en el agua filtrada y pasa por la cámara. Ahora, la cámara tiene un tiempo de retención de 30 minutos, que eso también se hace el cálculo. Pero en función a qué? Al caudal, no, se va a depender de qué caudal tienes para diseñar cuál va a ser la dimensión de las cámaras. Hasta ahí estaríamos con lo que es desinfección. Muy despacio. Y de una consulta. ¿Ese aparatito les ayuda a medir el instante? Me parece. Allá. En este caso. Qué bonito. A ver, les voy a comentar un poquito. Sí. No me pregunten por qué voy a quitar. Pregúntame por Yo te lo voy a preguntar. Ya. En todas las EPS que he tenido la oportunidad de visitar, cada planta de tratamiento tiene sus propios defectos. Hay dificultades. Y en muchas de ellas, lo que he visto, el problema principal era el control de caudal. Nosotros podemos diseñar, yo bonito, todo, tenemos un sistema, todo. Pero ¿cuál es el problema? Si el flujo de caudal no es constante, la eficiencia de toda la planta va a caer, no va a ser la óptima.
Ya, entonces, y otro tema, cuando cambian las características del agua cruda, también entonces hay que saber ajustar, porque la eficiencia o la capacidad de producción de la planta no siempre va a ser la misma, eso hay que tener en cuenta, porque de repente va a haber un cliente o una empresa que te contrata y se va a molestar contigo porque va a decir, todo diseñado para 300 litros por ejemplo, para una capacidad, para una propiedad de, no sé, de 20. Pero ahí empieza la época de lluvias y llega a 100 y no es considerable. Ya. O tienes propiedades menor de 100, tienes 10, tienes 2. Y tu tiempo de lavado, él vas a tener problemas en el filtro, ya hay otro tipo de problemas ya. Entonces, pero ya empiezas a incrementar el caudal, pero matas. Pero ¿cómo controlas eso? Viendo que tu caudal sea constante. En este caso, nosotros, en la planta se han instalado los macromedidores, que son sensores de medición del caudal, ¿no? Pero eso está pues, con las fórmulas, con tirante de agua, y funciona tirante del agua, estos son ultrasonidos, ya tiene sensor. Pero en este caso, así como lo vemos, el agua es privilegio. Y este sensor no está trabajando como debe de ser, porque no tiene las condiciones. Para que los sensores por ultrasonido funcionen bien, el flujo tiene que tender hacia el laminar. Para eso, ¿qué se necesita? En este caso, nosotros a través de OTAS, hemos pedido de financiación, hemos solicitado que se construya una capa de construcción de caudal y que a la vez sea como una cámara que rompa la presión, ¿no? Con lo que está viniendo de la captación 24. Entonces, mediante la captación 24 hasta acá solamente hay un elemento, ¿no? Hay un desalenador que ahí pueden bajar un poco la presión y luego en el trayecto tenemos una válvula de fuga de aire y ya, eso es todo lo que los componentes hidráulicos que se tiene durante la línea de producción. Entonces el agua aquí llega en alta resistencia. Lo ideal sería que esto fuera al laminar, entonces ahí sí funcionaría mi sensor. Pero ¿qué hemos hecho también nosotros? ¿No? Entonces ahí no funciona la máquina. Lo que hemos hecho es en la rampa, en el ingreso, ahí hay una marca, una línea pintada de blanco. Entonces ahí lo que se ha hecho es un aforo. ¿Cómo hacemos el aforo? Medimos pues el tirante de agua, medimos la velocidad, entonces ahí ya se ha hecho el aforo. Ya con modelo matemático, se aproxima también con ese mismo principio es lo que se introduce también en la máquina. O sea, pongo la máquina y me olvido de la matemática o del modelo. Ese mismo principio se aplica acá. Se ajusta con eso que hay. ¿Qué es un polvito que sea parte del agua? Y que algunos chicos están teniendo Profesora, ingeniera, ingeniera, ingeniera. Ese agüita es una solución de lo que indicó el ingeniero, que es el sulfato de aluminio, con una solución de agua. Pero ¿de dónde viene? Entiendo que viene de allá, ¿verdad? De su edificio, que ya se llama Casa Química. Y ahí en el primer nivel, si pueden verificar, hay como postales apilonados. Esos postales tienen el coagulante que utilizan aquí en la planta. Como les expliqué en clase, hay varios tipos de coagulantes químicos de acuerdo a lo que quiero eliminar. En este caso, como dijo el ingeniero, lo que deseamos eliminar es sobre todo turbiedad. Como eliminar turbiedad, el sulfato de aluminio es un componente que con agua va a ayudar a realizar esta reacción química, que se unan las partículas y más adelante se pueda sedimentar. Como ven, todas esas bolsas que están ahí están llenas de este material que están procesándose en cámaras de mezclas y luego ingresan y mira, es constante lo que está ingresando la solución. Eso no puede parar en ningún momento, porque si no, no estaría trabajando la planta. Por eso les decía del mantenimiento, que es costoso, la operación y el mantenimiento. Mi consulta sería, ¿cuántos de estos sacos o qué cantidad le echan al día de este coagulante y cuánto es el precio por kilo, saco por saco? Ya, bueno, un aproximado, ¿no?
El consumo diario del coagulante, en realidad es donde se controlan las plantas, pero solamente de esta planta estamos hablando, son más o menos 700 kilos de sulfato de aluminio. Al día. En un turno de 24 horas. Porque hay 3 turnos rotativos. Entonces, cada turno más o menos, entre todos los turnos son más o menos 700 en las peores condiciones, cuando ya no se. Es decir, cuando, por ejemplo, llueve fuerte, va a venir más turbio el agua. Sí. Ahorita está relativamente limpio, entre comillas, ¿no? Transparente. Ahorita hay turbulencia, ya estamos pasando ya, ha habido fluctuaciones, hay otras turbidez que son más intensas en época de lluvia. En época de lluvia, sí, llegamos a picos hasta 2.000, 3.000 NPU, en ese caso ya no se trata de que, en teoría, esta planta está diseñada solamente para que la normativa te dice, pero nosotros hacemos trabajar hasta 1.000. Sí, pero ya que hacemos, nosotros ya hacemos ahí ya una modificación en la concentración del coagulante y bajamos el caudal acá. Bajamos, pero ya le damos mayor tiempo de retención y ahí ya el filtro también ya se mueve ahí. ¿Y eso qué implica a los pobladores, a la comunidad, ese cambio de tiempo de concentración? Ya, en cuanto a lo que es calidad del agua, hacemos todo ese manejo para mantener la calidad. Nosotros sí o sí cumplimos con los límites máximos permisibles establecidos en el decreto supremo, la 031/2010 del Ministerio de Salud. Sí o sí tenemos que cumplir. Y otra cosa que tenemos que también cumplir con la continuidad. O sea, no podemos parar planta. Si llega a los 1.000, seguimos trabajando, claro que baja un poco, pero sigue trabajando la planta. Es un pico, entonces podríamos decir, me corrige eso de que la gente, muchas personas dicen, está lloviendo, y porque si hay más agua, ¿por qué tenemos menos agua en ciertos sectores de Huancayo? Ya, eso es por el tema del diseño de la planta. Has bajado el caudal de salida un poquito para mantener la calidad. Por eso es que pese a que llueve, pues tenemos menos agua que en algunos sectores. Claro. Ya se va entendiendo por qué va el tema. O sea, porque si ustedes lo mantienen con esas condiciones inadecuadas, tu recantador va a salir con 20, 30, tu vidrio saldrá con 10, o sea, ya volaste ya por todos lados. Y hay otro detalle, cuando la turbidez es alta, mayor a 5, es como que tú le dieras un escudo protector a las bacterias, porque las bacterias no se... Yo te traigo, pero no fue ya, yo quedo dormido. Son organismos vivos, y como todo organismo vivo tiene locomoción, está en movimiento, entonces va a escabullir, se va a escapar, no se va a dejar atrapar con el coagulante. Entonces, si tú le dejas el agua con una turbidez mayor de 5, ese organismo se va a esconder detrás de esas partículas, de esos sólidos extendidos. Y el cloro, cuando entra en acción, va a reaccionar solo con el sólido, pero al microorganismo no le va a hacer nada porque este se ha protegido con eso. En cambio, si el agua está limpia, no tiene escudos, entonces ingresa el cloro y el cloro le ataca a las capas, a la superficie de la bacteria y esta ya pues no es como si se quemara y ya no te genera daño porque ya lo has inactivado. Entonces esa es la importancia de mantener la actividad baja. Y si queremos más referencia de eso, ya revisamos las guías de la OMS, donde hay estudios específicos incluso de cuál es la concentración mínima de cloro que se requiere para poder inactivar o matar esas bacterias. La OMS incluso le dice 0.4, ellos hacen análisis, han hecho todo un estudio, pero ya las normativas para darle un margen de seguridad nos han puesto como mínimo 0.5 ppm. Cloro, tiene que existir siempre en el agua para estar protegiendo. Porque hay otro tema también, ¿no? Con las bacterias, podemos eliminarlos acá, perfecto. Y por ahorrar costos podríamos decir, no, mándalo con 0.6 o 0.5. Pero hay un problema que en las redes puede existir, no sabemos, ¿no? En algún momento puede existir algún tipo de contaminación, de repente no habrá una pequeña fisurita y puede ser un canal donde se puedan infiltrar nuevamente algunas bacterias que pueden matar voluntarios. Entonces, para darle protección al agua, nosotros aquí nos mandamos con cloro de 1 ppm, 1.2.
que durante todo el trayecto, hasta llegar acá de la planta, hasta llegar al último punto de la ciudad, llega con 0.7, 0.8, 0.7 ppm de concentración de cloro libre en el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente en la casa también el caño se ha posado y dice cómo no se limpia bien, no se desinfecta. Tú abres y de repente utilizas, también puede haber una contaminación ahí, ¿no? Entonces todo eso te protege el cloro residual. Entonces por eso nosotros tenemos que hacer también un cálculo de la concentración de cloro, el consumo, y también ese consumo, esa concentración anual que tiene la planta. De acuerdo a eso se diseña qué tamaño de almacén necesitas. Porque no vas a hacer un almacén chiquito cuando tu necesidad es grande, ¿no? O un almacén muy grande cuando tu necesidad es mediana. Entonces, por eso también es importante conocer cuánta cantidad de insumos químicos se utilizan para que puedas diseñar tu almacén, para que puedas diseñar tu caseta de floración, para que puedas diseñar qué otros elementos más se necesitan, si son containers grandes, como en este caso, o containers pequeños, de repente en proyectos más pequeños. Y ahí vas a diseñar de acuerdo a ese consumo también. Y ahora, lo que veía en cuanto a lo que es costo, por ejemplo, en sulfato de aluminio, nuestro presupuesto está más o menos alrededor de 300.000 y pico soles, 360.000 soles anuales. Es caro, eso solamente hablando de sulfato de aluminio. El cloro tiene otro, ahorita no tengo el costo actualizado, porque he estado fuera de la empresa de un año, no tengo ahorita costo actualizado. Y no solamente se utiliza lo que es el sulfato de aluminio como coagulante, del cloro como desinfectante, también utilizamos otros insumos químicos como es el sulfato de cobre, pero no como parte del proceso que de repente lo utilizan en otras plantas para mitigación de agua. En el agua en sí, ¿no? Como lo que es la PAL que se hace en otros sistemas, ¿no? En nuestro caso utilizamos el sulfato de cobre en el proceso de mantenimiento de la infraestructura, para hacer el mantenimiento, no como proceso, sino para hacer el mantenimiento. ¿Qué ocurre? Que con el transcurrir del tiempo y los cambios de clima que se dan en época de estiaje, época de lluvia, en la época de lluvia no hay mucho problema porque la planta trabaja bien, pero el tema ya es, la limitante es el caudal. En época de estiaje, como hay mayor incidencia de luz, utilizamos, eso me olvidaba comentar, utilizamos aguas que hemos almacenado en lagunas de origen fluvial, y hay algunas lagunas que están reservando el agua, pero también alrededor en la propia naturaleza existe vegetación, pastoreo y todo eso. Algunas fuentes tienen mayor presencia de componentes orgánicos. Entonces, esas aguas tienen una característica que tienen color elevado, bajas turbidez, baja conductividad, pH regular, incluso 7.8, son otras condiciones, o sea, no es como el agua del río en lluvia, que es muy fácil de tratar, a tener un agua que tiene ya otro tipo de componentes, es un agua guardada, se podría decir. Entonces, esas aguas cuando llegan a la planta, y acá son pequeños volúmenes de agua, con incidencia de la luz y más el proceso en sí, porque el mismo coagulante es como gelatinoso, entonces genera una capa en toda la estructura, y eso se llama el biofilm. Por eso pegajosito y empieza ahí a prosperar ahí algunas algas microscópicas y se van apareciendo ya coloraciones, ¿no? Verde o pardo, va a depender de las características de las algas, porque existen también un sinfín de variedades de microorganismos. Entonces, para eliminar o para evitar la aparición de esto que hacemos, arada de planta por unidad hidráulica, que lo que se hace son bypasear, y todo eso también tiene que estar considerado en un diseño. Se hace bypasear, se trabaja solamente sin unidad hidráulica, se escobilla, se limpia, tienes que tener personal, y ahí aplicas tu caldo verde, que es cal con sulfato de cobre. ¿Para qué? Para que protejas. Dejas que seque en un cierto periodo, una vez seco vuelves a poner en operación esa unidad hidráulica, y esa como una pseudopintura, se puede decir, ya nos dura un mes y medio, dependiendo. Ya está protegiendo. Pero ¿qué cosa es eso? Gasto.
tengo que haber considerado la adquisición del cobre y la sal. Claro, para adquirir sal no es simplemente, no, yo voy y compro sal. Tenemos que tener autorización como empresa, entonces hay que tramitar también, eso ya es un tema de gestión. Se va a considerar un proyecto, también hay que entregar eso, porque la institución o la comunidad lo haga por sí sola es bien complicado, no lo haga. Porque te piden una serie de cosas para tener, por ejemplo, en acá no está como insumos fiscalizados, hay que tener ya una serie de documentación, tener tus planos, tener tus autorizaciones, tus prioridades, un montón de cosas que entonces ahí recién te autorizan para que se pueda adquirir. Y aparte hay que ir a la SUNA también para pedir las autorizaciones de la adquisición de insumos fiscalizados. Eso es en cuanto a eso. Alguien me estaba preguntando Ahí está el chino. ¿alguna otra pregunta? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Para yo lo llevaré por toda la foto, usted no lo acompaña. Ya, lo han dejado en los comments. Ya. Ahí les había dado el ejemplo de una operación de mantenimiento. En realidad el mantenimiento no solamente puede ser el lavado de paredes y la protección como se mejor. También el mantenimiento tiene que ser programado, que es la purga de lodos. ¿Purga de lodos en dónde? Purga de lodos en este caso, decantadores. También, nosotros tenemos los decantadores y acá hay los floculadores. Cuando vamos a hacer la purga de lodos de los floculadores, hay que tener en consideración cómo se comporta tu fuente de agua. ¿Por qué? Porque cuando vas a hacer floculador, quiere decir que no vas a tener floculación. Hoy una semana me dicen, no vamos a tener. Entonces, ¿qué pasaría si no hago floculación sin utilidad de sal? No voy a hacer floculación, pero no quiero parar el plan. Tengo que bypasear, pero va a tener condiciones de utilidad alta, no. Entonces ahí ya programo cuando hago eso y ya lo hago sector. O paro totalmente el plan. Entonces eso ya viene ya la operación. Entonces, no voy a hacer un floculador y tengo buena calidad de agua, o sea, menor a 10, menor a 15 NTU, puedo hacer, ahí viene el tema de la filtración directa, no se puede tomar filtración directa. La filtración directa es la mezcla rápida que sí o sí lo tienes que hacer, porque si no, ¿cómo haces y directamente pasa a los chicos? Porque ahí se van formando los microbloques que se dicen. Ya en la misma arena se van formando los microbloques, entonces eso va a pasar. En este proceso ya puedo hacer mi purga de lodos de floculador. La otra opción ya es parar completamente el planta y ya. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos esa operación de parada de planta, no es que yo abro el drenaje y el lodo solito se desliza, no. Tengo que aplicar, como estamos utilizando un coagulante que les decía que es como gelatinoso, tengo que aplicarle presión y para eso son las mangueras que están conectadas a unas bombas de presión. No es que solamente suelte el agua y un cañito, no, es que tienen unos bombitas que le dan una cierta presión y con eso, la presión. Porque están pegadas. Si bajo un operador, lo va a comprimir más a presión y luego ya se va removiendo con otras herramientas. Igualito en el decantador también, cuando bajamos la curva de lodos, no lo inactivizamos, ¿no? Como son 5 unidades, las 4 unidades siguen trabajando y una sale de operación momentáneamente, se aísla y se baja hasta cierto nivel. No, a veces hacemos que baje hasta la parte inferior de las lonas. Entonces, como esas láminas están pegadas también en biofilm, pues necesitamos de la manguera, porque el operador no puede bajar, no puede colgarse, porque son láminas. Si alguien se sienta, se para, lo va a dañar. Entonces, para eso la manguera, la presión. Entonces, en eso nos ayuda. Entonces, ya cada vez se busca ya la manera de cómo se adapta un poco a eso. Hay una consulta que me hacen siempre los chicos de clase. ¿Por qué si quiero que el agua sea limpia o esté pura, porque tiene que estar expuesta al aire? ¿No sería mejor
mejor tapar, porque puede ingresar algún agente. Sí, y no solamente los alumnos, porque también había otros de especialización, personas mayores, ingenieros mayores que preguntaban lo mismo. Ya, pero al final no es necesario. ¿Por qué? Primero, en la cuenca tiene ya tiene su carga ya. En la misma cuenca, que tiene todo el ambiente, sea aire, suelo, toda esa carga viene. En el proceso de flotulación nosotros vamos capturando los contaminantes en el agua. Y si hay una bacteria que está flotando en el aire, no pasa nada, porque ahorita donde estamos reunidos hay bacterias de todo tipo, pero existen, que no nos hacen daño. Entonces, todo eso, ahorita está flotando, está lloviendo, ustedes dirán, no, la lluvia lo está aumentando, no pasa nada. Porque si yo controlo mi caudal en comparación a la precipitación, es insignificante. No me va a incrementar pues 1 litro, 10 litros, no me incrementa. Ya, hasta ahí no pasa nada, porque ahorita estoy recién en el primer proceso de capturar todos los contaminantes. Ya, una vez que pasa al decantador, igual sigo limpiando, pasa el filtro, sigo limpiando. ¿Dónde tengo que cuidar el agua? Porque acá sí que tiene una gran cantidad. Pues vamos a ponerle un número en mil. En el aire tengo 0.1. O sea, ¿qué me hace nada? No hace nada. No, ha habido recontaminación. Por nada de los 50.000 algunos, viendo 30.000 y en mi filtro está 8. O sea, no hay. Ahí también en la parte microbiológica, sobre todo, es la fermentación. Tenemos una bióloga, ahorita ha salido, no le hubiéramos llamado para que nos ayude, haciendo un trámite. Entonces, nosotros hacemos también un análisis de eficiencia de reducción de microorganismos, que muchas veces no lo hacen. ¿Por qué? Porque no se cuenta con el equipamiento y también personal, no es profesional. Es costoso hacer todo ese tipo de análisis, de procesos. Generalmente en otras EPS pequeños van a encontrar solamente un laboratorio físico-químico y a las justas harán bacteriológico. Bien difícil que hagan microbiológico. Pero no solamente para ver no le tengo que cumplir porque el reglamento me dice solamente bacterias. Nosotros lo hacemos ya como un tema de estudio para ir proyectando cómo mejoramos, cómo implementamos la planta para que sea más eficiente. Entonces nosotros estamos trabajando ahí, pero no nos exigen, pero lo hacemos. En este caso, en la época de estiaje, cuando trabajamos con agua de lluvia, agua de lluvia, una fuente de Guatracote, es una fuente que tiene bastante presencia de compuestos orgánicos y también microorganismos, ahí hacemos más monitoreo. Tenemos ya una data, ¿no? Que por ejemplo llega a 30.000 organismos en total. Pero en mi filtro, como les decía, no, en estos no hay, pero en mi decantado, o sea, ya se me hace con solicitud dentro de 30.000. En mi decantado, ¿cuánto hay? 100. Ya reviso. Y en mi filtro, ¿cuánto sale? Sale 2. Vamos ahí. O sea, estamos removiendo en cada proceso. Entonces, ¿dónde sí es importante? Usted dice, cuidar el agua cuando pase el agua filtrada. Ahí está cerrado, ahí no lo vamos a cerrar. Ahorita todos los demás procesos están abiertos. En el agua filtrada sí está sellado, está tapado. Una vez que está filtrado y nosotros adicionamos el cloro, eso ya debe estar en total protección. Ajá, y ahora, para que el cloro reaccione tiene que pasar por una cámara de contacto. Y no debe haber incidencia de luz. Es una cámara oscura y está cerrada. Entonces, eso sí no debemos hacer. Entonces, eso sí se cuida, esa parte. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si aplico cloruro de esa intemperie? Como les decía, hay bacterias que existen también, que se llegan natural en el aire. El cloro va a reaccionar con los organismos de la intemperie y con los organismos que hay en el agua. La dosificación que yo le he dado ya no va a ser la adecuada porque se va a ir consumiendo. Es lo que ocurre, que cuando nosotros mandamos acá con 1.2 a la red llega a ser 8% del proyecto de consumo, a pesar de que está variando.
Pero si ustedes hacen una prueba y dejan el agua clorada, por ejemplo en los tanques que he visto en muchas casas, tienen el agua guardada en tanques, lo que hoy día yo te he entregado está ok, es inocuo el agua, es apta, o sea, no te va a hacer daño si lo consumes directamente. Pero si ustedes lo guardan el agua en el tanque un día, para el día siguiente esa agua ya no está protegida, porque el cloro ya se ha consumido. Pero ¿dónde? No, es que en el ambiente se va consumido. Entonces, la protección viene en esa parte, ya cuando el agua está clorada. Antes no hay mucho después de la cloración o en el proceso de cloración la dispersión. Ahí sí no se debe dejar eso. ¿Cada qué tiempo se cambian los filtros? Pero no lavado. Ah, ya, cambio de filtro. Cambio de, eso es lo que quiero, ya. Existen, de repente están confundiendo ahí, existen muchos tipos de filtros dependiendo del tipo de planta. En este caso, esta es una planta de filtros rápidos. Está diseñado de acuerdo a los requerimientos que nos da CEPIS. Nosotros aquí utilizamos arena silícica y grava de diferentes diámetros. Entonces, para nosotros decir en qué tiempo se va a cambiar, no es que la arena se desgastó, no es que se malogró, se desarrolló, porque estos filtros nosotros hacemos un lavado como parte de operaciones y no es mantenimiento. Filtros tiene operación. Como operación, hacemos los lavados cada 4 o 5 horas dependiendo de las condiciones del tratamiento. Hacemos un lavado. ¿Qué pasa? El agua ingresa por la parte inferior, es retrolavado. ¿Por qué? Porque todos los filtros que están trabajando me van a ayudar a lavar el filtro que se ha saturado. O sea, de los 8 filtros, 7 van a ayudar a empujar por abajo el agua y el filtro que estoy lavando va a recibir esa fuerza. Entonces, la arena fina es como si flotara. Se va a soplar y se van a chocar entre ellos mismos, se van a limpiar con la fricción. Se van a lavar, se van a limpiar entre la arena hasta ahí. Termina el proceso de lavado, se habilita y se estabiliza nuevamente. Y ahí continúa con tasas declinantes que son ligeras. La carrera de filtración es otro tema que nosotros ya tenemos que establecer acá. Entonces ya mantiene su tasa y continúa al otro filtro ya se va a saturar y va a saturar. Entonces, ese es el lavado del filtro en operación. Hacemos también mantenimiento del filtro, que quiere decir que paramos, inhabilitamos un solo filtro y ya los muchachos, los obreros bajan, hacen su traqueado para ver que no haya formación de bolas en la arena, que se puede dar, pero se podría dar eso por mala operación, que no hemos respetado bien, que no han respetado los tiempos de lavado, que no han respetado la tasa determinante. Entonces ahí hay esos problemas. O que pueda haber fisura en la vigueta. Entonces ahí cuando no se diseña bien y la vigueta se fractura, porque esa vigueta va a soportar la carga de toda la grava y de la arena. Si se fisura, se va a fracturar, ya no va a haber un filtrado uniforme, y en el retrolavado tampoco va a ser uniforme, y ahí se generan las bolas. Y eso es un problema operativo. Entonces ahí viene lo que es operación. Ahora, cuando hacemos ya el cambio de filtro en sí, no sería el cambio del filtro, la unidad existe, la grava está. Lo que ocurre es la pérdida de arena por retrolavado. Porque en algún momento, por la fricción, algún porcentaje de arena va a disminuir un poco, va a perder el peso necesario para mantenerse así a flote durante el retrolavado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como es más pequeñito, con la fuerza del agua se va a ir. O de repente está demasiado caudal, entonces ahí viene ya problemas de operación. De repente es demasiado el caudal, no sé, algo ocurrió y le da mucha fuerza eso y lo bota. Ahí, pierdo arena. Entonces, en ese caso ya se programa, ya se hace ya un plan para hacer el cambio del lecho
filtrante, es cambio de leche, no es el filtro, cambio de leche. Entonces ella le decía, ¿qué cosa más si necesitas cambiar? Y generalmente es solamente la arena en sí. Si fuera ya grava, todo es porque ha habido muy mala operación. Si ha habido mala operación, ya he visto una planta en Nauta que de Iquitos, un amigo pues es gestor social. Un curso también de especialización en saneamiento rural. Sí, de casualidad me invitó a la misma. Había un curso de especialización en saneamiento rural de la misma U que dictó también. Ahí conocí a un amigo que también laboraba por Iquitos, que yo también laboré un tiempo por allá. Y el amigo es gestor social y me invita, y estaba como administrador técnico municipal, me invita ahí también. Fuimos a ver su planta y me dice, ingeniera, no funciona el vidrio, han hecho mal. No, qué mal, digo, ¿qué ha pasado? Y el amigo pues recién estaba un año y tenía ahí un joven ingeniero también que estaba un año y que iba solo a marcar la tarjeta y sirve que no sabía ni qué pasar con el plan. Y el que estaba ahí era un operador que ya tenía como 15 años de servicio más o menos. Y ella es un tema bastante importante que cuando sales a campo pues, te dan la retroalimentación pues, de la comunidad, los residentes o los operadores antiguos. No sabrán hacer todas las condiciones técnicas, pero lo que te van diciendo vas cogiendo y tú vas sacando ya tu deducción, hacia tu diagnóstico. Entonces, ¿qué había ocurrido? Que cuando pusieron el filtro en operación, nos habían capacitado una semana, me parece, cuando entregaron la obra. Les capacitaron una semana y se fueron los ejecutores de obra y dejaron a los operadores y a algún ingeniero que en esa época ha estado encargado de esa planta. Entonces me dice, ingeniera, nosotros lavábamos mirando el agua, ¿no? Pero ¿cómo vas a ver el agua? Si tú captas agua de una cocha y las cochas allá son verdes, y allá sí hay bastante carga orgánica, bastante carga biológica, propiedades poquito, el color es elevado, el pH es bajo, es una desgracia trabajar ahí. Entonces, le digo, ¿cómo manejabas? ¿Han hecho corrección de pH? Entonces ahí viene, ¿no? Cuando caracterizas, tu fuente toda la vida está 6.5, 6.3, 6.2, vamos a trabajar, porque el sulfato de aluminio, para que reaccione, está entre 6.5 y 8.5, las condiciones del agua cruda. Tienes que tener en cuenta también eso. Para eso mides el pH, no es para rellenar el formato y decir ya cumplí, no, es para que tome acción. Entonces, ¿qué vas a utilizar si tu pH es menor a 6.5? O corriges el pH o utilizas otro insumo químico. En este caso es cloruro férrico, que existe reacción en 6.5, menor a 6.5, en 6 de reacción. Pero ¿qué ocurre? Es un amarillo, ¿va a repercutir en algo? No. Entonces, ¿qué haces ahí? Entras al laboratorio, prueba de Harris. Con el agua de la fuente, haces tus corridas. Reacciona con cloruro, reacciona con sulfato o reaccionará con policloruro, que también se utiliza policloruro. Y allá a ellos les funciona con el policloruro de aluminio. Con eso están trabajando, con el policloruro. No han hecho ajuste de pH, pero están trabajando con policloruro. Pero ¿qué pasaba, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué pasaba con los ingenieros? Me decían que ellos miraban, así habían empezado a funcionar, y ellos miraban qué filtro estaba más sucio en apariencia. O sea, miraban el color del agua, ¿qué mirarían? No lo sé. Y un día venía mi amigo Juan, lo lavo el filtro 1, ya lo lavé. Y luego en la tarde venía el otro amigo Pepito, lavó el 1, a ver cuál está más, lo lavo el 5, a ver, lo lavo el 5. Vino otro, no, el 2. O sea, no sabían ni lo que estaban haciendo. ¿Qué había pasado? Que no han establecido las tasas declinantes y tampoco sabían qué cosa era carrera de fiscalización. Entonces es un tema netamente operativo que el consultor debió habernos dejado ahí ya mal capacitado y habernos hecho entender cómo funcionaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Que habían filtros que estaban saturados y lo han dejado así 2, 3 días. Ponían, abrían, otro filtro, no había un orden. Entonces había filtros que se han colmatado más con el coagulante, más los contaminantes, y se han formado bolas. Vino otro,
más bolas, y algunos ya se formaron ya como tapia, pues, estaban como bloques, ya cuando uno de los muchachos dice, voy a bajar, le sacó la rocas, o sea, ya no había arena, eran así bloquetas que salían de ahí, malas, ya, bloquetas. Así en mi casa, todo ese problema no había quedado solo en la arena, se había metido hasta la grava, estaba dañado todo el piso. Todo el lecho filtrante estaba dañado. ¿Qué ha sido la causa? Y mala operación. Entonces, en ese caso ya pues tienes que votar, ahí sí ya tienes que votar hasta la grava. Porque más te vas a pasar seleccionando, entonces tienes que venir a hacer nuevamente su caracterización, porque no sabes cómo lo han hecho, o buscar el manual antiguo que lo han perdido porque no tienen expediente, y volver a hacer ya pues la situación del lecho filtrante. Entonces, en ese caso extremo, sí se da en muchas comunidades por la mala operación, porque el diseño estaba de los filtros, venían todos los componentes, hicimos una prueba, incluso como nosotros la población estaba grave, en media hora lo solucionamos, porque ya hicimos un ajuste, el campo y ya se trabajó. El problema fue que el filtro, cuando vi que estaba así, dije, no, acá ya no, esta ya es un tema de inversión, no lo puedo solucionar ahorita. Entonces, en ese caso sí ya necesitas votar por Y ahí, que ha sido muy interesante, no sé si me puede permitir llevarlo por un recorrido por todas las partes. Los voy llevando, van pasando mientras voy explicando cada componente. Si no hay una consulta más simple o yo sé que me puede citar para que vean cada componente y algunas dudas de manera general que trabajan de recursos. ¿Ya? ¿Va a cambiar con nosotros? Sí, claro. va a tomar cafecito.